better think about something else, each and every one of you. When you pull on that jersey, you represent yourself and your teammates. And a name on the front is a hell of a lot more important than the one on the back. Get that through your head. Again. Bienvenidas, bienvenidos una semana más a Hablemos de Hockey, quinto episodio de la sexta temporada, que como siempre podéis encontrar en Spotify, iVoox, Apple Podcast, vernos en YouTube, seguirnos en Twitter, todo bajo el mismo nombre de siempre, Hablemos de Hockey. También recordaros que nuestro enlace directo lo encontráis en el portal de Easy Rookie, nhlmania.com, portal donde dan noticias de hockey hielo tanto en catalán como en castellano. Llevamos ya casi acercándonos ya muy cerquita, ¿no? Estamos del primer cuarto de la temporada. Ya hay equipos que se acercan a los 20 partidos. Ya se pueden empezar a sacar algunas conclusiones, todas muy comedidas aún, porque si miráramos la foto de la clasificación del año pasado, cuando se llevaban jugados 17 partidos a cómo terminó, pues habría cambios, pero sí que se empiezan a ver dominadores, se empiezan a ver equipos que están naufragando, que necesitan cambios, no solo, te diría, a nivel de jugadores, sino de banquillo. Pero para comentar eso y mucho más, como siempre, el 50% del proyecto de Hablemos de Hockey, Víctor Olmos, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Buenas tardes, Eric. A ver qué comentamos hoy, porque ha sido una semana, como hemos dicho en la previa, de muy motivados, ¿eh? Hemos tenido unos cuantos jugadores que han estado extra motivados y vamos a comentarlos con vosotros, que tendréis ganas de escuchar. Y tanto que sí, venga, vámonos allá. Hoy vamos con la web de MoneyPack. Tiene alguna estadística que a mí me gusta mucho, la verdad. Pero bueno, lo hemos organizado primero por puntos. Al final aquí se ve quién está partiéndolo, ¿no? Quién está dominando la liga. Y Víctor, creo que estaremos de acuerdo en que hay, te diría que 4 nombres, ¿no? Los 4 primeros que están a un nivel estratosférico. El quinto tenemos a un McDavid, que para mí estaría en un paso por detrás, aunque pueda parecer hipócrita por puntos, pero creo que sí, por el rendimiento del equipo y por algunas fases en las que ha estado bastante ausente. Es más, si vemos los goles, pues no está siendo su fuerte este año. Pero hablemos de Nathan MacKinnon, ya sabéis, el center de Colorado Avalanche, que ganaron la Stanley Cup en 2022, ¿verdad, Víctor? Sí, 23 fue Vegas, Florida. Exacto. ¿No? Sí. 2020. Bueno, qué decir de Nate Doc MacKinnon, o sea, es uno de los jugadores más peligrosos de la liga y que cada temporada, Víctor, desmiéntelo si es así, si no es así, siempre está ahí arriba, tanto para MVP como para máximo anotador. Es de valorar, ¿no? El rendimiento y el compromiso que tiene MacKinnon consigo mismo y con sus Colorado Avalanche. Sí, ahora mismo, ¿no? En este 20% que llevamos de temporada, más o menos, ha sido el mejor jugador de momento de la liga. Creo que eso no hay discusión, ¿eh? Ha habido jugadores que han dado un gran salto, pero MacKinnon ahora mismo, en los 16 partidos que llevamos, más o menos de media, está siendo el mejor jugador de la liga, no solo por puntos, sino también por el rendimiento esperado, ¿no? Porque hay jugadores que pueden tener un poco de suerte en el hielo, ¿no? Y tener los números, digamos, inflados, ya sea pues por que los porteros en contra han tenido partidos más flojos o porque simplemente han tenido más suerte, ¿no? Disparando o incluso llevándose asistencias de rebote. Entonces, tenemos estadísticas para ver esto, ¿no? Por ejemplo, expected goals es una muy buena estadística y vemos que MacKinnon en expected goals va el primero. No, lo tenías al lado de goles, Ay, ¿eh? perdón. Sí, lo tenías al lado de goles. En esta categoría, MacKinnon lidera bastante holgadamente entre los que están a tope, ¿no? Pero aquí podemos ver que, por ejemplo, Reinhardt o Jarvis son dos jugadores que están teniendo un grandísimo rendimiento también, ¿no? Esta temporada. Esta estadística es muy buena porque te incluye, pues, paradones de porteros, etcétera, ¿no?
Pero McKinnon lidera esta categoría, también está arriba del todo en asistencias primarias, en asistencias secundarias. La verdad es que está siendo el jugador total en lo que llevamos de temporada. Y de momento es candidato claro a MVP, ¿no? Con los que habíamos dicho ya en su momento, como Eichel, y otros que van a ir surgiendo durante la temporada. Un top 10 de puntos, Eric, de mucha calidad. Creo que si lo miramos, no hay nadie que duela en los ojos ver. Todos No, son jugadores de muchísimo talento y tenemos ahí a Makar también que se está, no, que no se me entienda mal, se merece estar ahí, pero que también está aprovechándose un poco, ¿no? Es un beneficio mutuo del super rendimiento que está teniendo McKinnon, ¿no? Si no estuviera McKinnon ahí, pues Makar no llevaría tantos puntos, pero de momento una grandísima temporada de los Avalanche que me quiero dar la medallita. Todo empezó con mi comentario diciendo que a lo mejor no se clasificaban a playoff y era el empujón que necesitaban de motivación para ir apalizando. Le metieron el bueno, otro día 9 goles a los Oilers. sí, Menudas la verdad que palizas había en el banquillo, Eric. sí, además está siendo un equipo muy goleador, están encontrando muchos huecos, ya sabemos que es uno de los equipos más rápidos, uno de los equipos que consigue entrar en zona ofensiva con éxito, que eso es una métrica muy interesante para ver cómo está atacando tu equipo, y esta también se puede encontrar aquí en esta web. Pero vamos a hablar de los jóvenes, Ujú, Víctor, de la irrupción de tres, ahora en este caso hablaremos de tres, Connor Bedard, Leo Carlson y Macklin Celebrini. Y estos tres jugadores, Víctor, creo que están consiguiendo algo que no era nada fácil, y es que se está hablando más de estos prospects o llámale ya realidades, pero realidades muy, en catalán es primarencas, o sea, muy jóvenes, ¿no? O sea, que justo están entrando ahora en la élite de la liga, ah, y están callando o están dejando en segundo plano a las estrellas actuales de esta liga, como pueden ser los Kaprizov, Rantanen, Nylander, que están ahí, etcétera. O sea, creo que no se está hablando de Matthews y se está hablando de Carlson. Y esto, eh, realizado por estos tres jóvenes descarados, jovencísimos, los tres en equipos rindiendo bastante por encima de lo que muchos esperaban, colocándolos en posiciones de playoff o de lucha de playoff cuando estaremos de acuerdo en que hasta hace 2 días estos equipos no lo eran. Y que estén consiguiendo esto, Víctor, eclipsar, ¿no? No me salía la palabra. Están eclipsando a las estrellas actuales de la liga y encima no lo está haciendo uno, porque podrías decir, oye, pues Bedard, etcétera. No, 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 pero es que Celebrini y Carlson, los tres, están ahora mismo, pues eso, en segunda, tercera y cuarta posición de anotación, y ya no solo los números, que además son súper parecidos, sino a nivel de cobertura periodística, a nivel de cobertura de cámara, de cuando llegan al pabellón, o sea, se están llevando todos los focos muy por encima de otros jugadores que si, por ejemplo, bajamos un poquito más aquí la gráfica, ah, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, más abajo, gente como Pasternak, como Suzuki, Mitch Marner, ¿no? El propio Martin Necas, ujú, Marchand, Caulfield, Jack Hughes, Draisaitl, que para nada están hoy por hoy, ¿no? Llenando los titulares como lo están ujú. haciendo estos jugadores, que es sorprendente porque además, luego ahora cuando repasemos las clasificaciones, lo que más me gusta a mí es que su nivel y su boom va de la mano con el rendimiento del equipo, algo que muchas veces no es tan fácil de conseguir. Sí, se está hablando muchísimo y con razón, ¿no? No obstante, han sido durante ya varias semanas candidatos a los tres jugadores de la semana. Y si no lo han conseguido es porque está Nathan McKinnon ahí, ¿verdad? O algún portero haciendo una actuación sensacional. Y qué comentar, ¿no? De Celebrini creo que hemos hablado mucho ya, Eric, ¿no? Nos gusta mucho este jugador. Sí, Para mí, candidato claro a entrar en el roster de las Olimpiadas. Se lo ha ganado, jugador completísimo.
y que está jugando, no nos olvidemos, en uno de los peores equipos de la NHL ahora mismo, que son los San Jose Sharks, que aún tienen muchos agujeros, aunque es verdad que han dado un paso arriba respecto al año pasado, pero no es fácil jugar ahí. Que el soporte no son malos jugadores, se está jugando con Toffoli y con Will Smith, que es una buena línea, pero la sensación es que falta mucho apoyo ahí, ¿no? Y que se come eh, todos los rivales defensivos se los come él, ¿no? Todas las responsabilidades del otro equipo. Y esto hace que pues, su tarea sea mucho más complicada en el hielo respecto a otros equipos que tienen un line-up más compensado, ¿no? Como por ejemplo es el caso de los Ducks, que tienen varios frentes ofensivos, ¿no? Aún así, Leo Carlsson ha demostrado ser el mejor jugador de momento de estos Ducks. Y no sé, Eric, cómo lo ves tú, pero con la sensación de que el techo aún lo tiene alto, o sea, de que estamos viendo solo el principio, ¿no? De lo que puede llegar a ser este jugador, que es verdad que es súper pronto, todos tienen 20 años, ¿no? Pero parece que se puede erigir como el futuro maestro, ¿no? O el futuro o la futura superestrella de las superestrellas de este draft del 2023 que viene cargado de mucho talento. Sí, realmente creo que Carlson muchas veces se precisa de una alineación de astros, ¿no? Para llegar. Y, y aunque el nivel lo tengas, no quiere decir que vayas a poder explotarlo. Y lo hemos visto en muchos casos de jugadores que por el equipo en el que cayeron, por el proyecto, cómo fue evolucionando, etcétera, pues nunca llegaron a ser lo que se esperaba de ellos. Pero si repasamos su draft, estaba Bedard, Carlson, Fantilli y Will Smith, te Sí, diría los cuatro sí, primeros. sí. Y, y creo que no hubo suficiente discusión al final, ¿no? Entre número uno y número dos. Y es maravilloso, ¿no? Ver que están ahora mismo, ¿no? Jugando a un nivel parecido, con estilos diferentes, eso es así, pero verlos ahí arriba juntos, siendo de la misma clase, no olvidemos, es la misma clase que Michkov, que es Matvei Michkov de los Flyers y de Ryan Leonard de los Exacto, Capitals. O sea, exacto. Ujú, es una clase de draft en principio muy buena que va a salir, que de ahí van a salir pues, sí. grandes competidores. Y Dalibor Borsky de los Blues, que el otro día también marcó su primer gol, que también está en Ujú. esta clase, que si tiene minutos también es un jugador a tener muy en cuenta. El checo, ¿no es? Sí, checo. No, eslovaco, perdona, eslovaco. Eslovaco, Eslovaco, eso. sí, eslovaco, perdona. Sí, nada, un jugador formidable, Carlson, y lo comentábamos, ¿no? Que parecía una comparación un poco bestia, pero si todo iba bien, podía ser quizás, ¿no? El siguiente Matt Sandin. Y ahora mismo, a día de hoy, pues esa comparación que parecía un poco no bestia, no parece tan exagerada, ¿eh? Y el nivel mostrado por Leo Carlson, la verdad es que muy preocupante para todos los rivales de los A DAX, los rivales. Pero es que además, sumado al resto de DAX. Ojo, sí, pero es que además lo comentamos la semana pasada. Si te juntas que Kreider y Terry, que son sus compañeros de línea, pues reman a favor y todo está, ¿no? Yendo bien, porque Terry lleva también, estará por aquí en la clasificación, 19 o 20 puntos debe llevar también el chico. sí, sí, ha empezado muy bien. Y Gauti, Creo que antes ha salido por aquí, ¿no? ahí Por aquí estaba estaba por Terry aquí. el Ah, mira, 24, el 24 exacto. está. Ujú. 14 asistencias, 10 primary assist, por lo que habría que ver cuántas de estas han sido a Carlson. O sea, creo que hay como una conjunción ¿no? de circunstancias que hacen pues, que tengamos a número uno y número 2 del draft del 2023 ahora mismo, pues ahí arriba a un nivel sorprendente que encima, pues eso, lo que comentábamos, los equipos que están rindiendo, sobre todo Anaheim, ya lo veremos ahora en la clasificación, pero vamos, están en lo más arriba. Y Chicago está bastante mejor de lo que muchos esperaban por el solar que viene siendo los últimos 2 3 años, diría. Sí, Chicago está, como tú has dicho,
sorprendentemente bien, ¿no? Está, digamos, ahora mismo en una... Yo lo compararía un poco con los Penguins, jugando mejor de lo que la gente pensaba en puestos de playoff. Pero antes de comentar un poco los Hawks, lo que quiero comentar sobre Conor Bedard, ¿no? Es que se nota que ha dado un paso arriba, claramente. Ujú. No tanto a nivel ofensivo, yo creo que lo de los puntos es un resultado de que sus compañeros han mejorado, eso está claro. Y también hay el factor suerte, hay que tenerlo muy en cuenta. En este caso, para los Hawks están rindiendo muy por encima en términos de suerte en el hielo, ¿vale? Esto es importante tenerlo en cuenta. Están yendo demasiados tiros adentro que no deberían ir y cosas así. Y esto es algo que hemos visto en el pasado, por ejemplo, los Canucks en aquella temporada que duró todo el año y luego el año siguiente se dieron un batacazo brutal que se podía ver venir. Por ejemplo, los Capitals el año pasado también estaban rindiendo a un nivel demasiado alto, ¿no? De acierto en el hielo. Y es verdad que este año, pues de momento al principio no les está saliendo las cosas igual. Pues ahora mismo los Hawks están en esa racha, ¿no? Es una racha demasiado buena. Seguramente estos números se van a balancear durante el resto del año. Esto no quiere decir que Bedard ahora va a pasar a ser de 70, 80 puntos, puede llegar a más de 100 sin problemas, pero que está rindiendo un poco por encima de lo normal, ¿no? Dicho esto, ha dado claramente un paso adelante, es el líder de los Hawks, ha mejorado el juego defensivo. Creo que no está para las Olimpiadas, más que nada porque Bedard, en mi opinión, Eric, es un jugador que no es para ser en un rol más defensivo. Bedard tiene que ser un generador de ataque y ya tienes a generadores de ataque clarísimos en Canadá. Por ejemplo, pues tienes a Crosby, tienes a McKinnon, tienes perdona, bueno, es que tienes muchos jugadores que pueden jugar ese rol defensivo, ¿no? Como Sam Reinhart, como Marchand, como Jarvis, etcétera, y al final es difícil encontrarle un hueco a Bedard teniendo tantos buenos generadores de ataque, Shea Philip podría ser perfectamente uno de ellos, ¿no? Etcétera, y teniendo tan buenos jugadores defensivos, ¿no? A mí se me hace difícil encontrarle un hueco ahora mismo a Bedard. No es que no se lo merezca, sino que no es un equipo de All-Star, ¿no? Y ahí necesitamos un poco todo tipo de roles porque los otros equipos van a estar preparados para eso. Bueno, creo que va a ser un roster complicado de definir y sin duda va a estar en la pomada. O sea, yo creo que, como dices, es su perfil, pues puede estar cubierto, pero habrá que ver también cómo terminan afrontando al final esta rivalidad Celebrini-Bedard. Va ahora mismo más allá incluso de la NHL, también va a ir Claro. en las Olimpiadas, porque puede ser, y es muy probable, que solo haga roster uno de los dos, Exacto. o ninguno, ¿eh? Ojo, ¿eh? O sea, Sí, al sí, sí. final Podrían ser también los dos también, pero podrían estar yo los dos. diría ahora que será solo uno de los dos. Sí, y si tuviera que apostar, quizás te digo que por cómo es Cooper, antes veo a ninguno que a los dos. Sí, Ah, sí, 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 sí. pero claro, yo siempre, o sea, creo que cuando haces un roster de selección también hay que ir un poco más allá y no olvidemos que está haciendo estos números Vedar con Burakovsky y Bertuzzi al lado. O sea, No, no, está claro. eh, que tiene mucho mérito. Ojo, yo siempre lo he dicho, Burakovsky es un jugador que una vez salió de Colorado se le vieron mucho las costuras, pero sí que está demostrando que cuando tiene al lado a un animal, él es un buen perro de presa también. Pero bueno, Bertuzzi al final lo más divertido que vimos de Bertucci fue cuando era compañero de Trevor Zegras el primer año de Zegras en Anaheim, que es cuando más highlights se pudieron ver. Y. ¿No? No, 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 no. Era Sonny Milano, perdona, Exacto, era ese. exacto. Perdona. Tucci fue en Eh, Detroit cuando estaba con Larkin. exacto, los mejores años de Bertucci fueron esos en Detroit. ¿Qué quiero decir con eso? Que puede parecer que eh, la temporada de Celebrini, ¿no? Es mejor y en realidad para mí están muy a la par. Y es eso, sobre todo antes hablabas, ¿no? De que, vamos a poner las clasificaciones, Sí, vamos eh, a las clases. de, de las
la plantilla que tiene Chicago y la plantilla que tiene San José, pues creo que estaremos de acuerdo en que no son para nada las mejores de su división, ni de la Central ni de la Pacific. Ujú. Y lo dicho, creo que estamos ante pues una cosa muy rara y es que te salga una generación mientras está terminándose la generación no anterior, la otra, que es la de Crosbys y Ovechkins, y esta nueva se está cargando a la actual, que es la que tendría que coger el testigo de esta gente, ¿no? Los Pasternak, Matthews, McDavid, Draisaitl, etcétera. Y ahora mismo, pues estamos, ya lo ves, copando todo con estos jovencitos. Y además, pues oye, empezamos hoy de forma diferente, ¿no? Por el oeste, porque encima Venga, los tres jugadores los tenemos aquí. Tenemos a Chicago, Anaheim sí, y San José. Así que creo que vale la pena pararnos aquí un momentito y de forma rápida para ver cómo está ahora mismo, porque tampoco hay que darle mucha importancia a las posiciones, pero sí a las rachas, sí. ¿no? Y de la misma manera que hablábamos del rendimiento de McKinnon, también hay que poner en valor, y lo ponías tú, a cómo está el equipo, ¿no? Ahí vemos esas 3 victorias consecutivas, 64 goles lleva. O sea, ojo, están on fire esos Colorado Avalanche. Y los Stars que venían, ¿no?, un poco más dubitativos, esta última semana se han puesto un poco las pilas y le dimos muchísimos palos a Miro Heiskanen diciendo que ofensivamente parecía que se había readaptado tras sus lesiones graves de rodilla y de cadera. Pero bueno, decidió dar 7 u 8 asistencias en 3 partidos y ahí le tenemos otra vez aportando muchísimo en ataque. Yo lo celebro porque además creo que el finlandés, un jugador que cuando está en su prime es maravilloso verle jugar. Y ahí tenemos a Dallas. Están ahora Colorado Dallas en esos primeros puestos. Y justo después, Víctor, en esa central está Chicago, con 3 victorias consecutivas. Aprovecha el bajón de Utah y Winnipeg que han perdido estos últimos 3 partidos. Y ahora mismo terceros en esa división. Sí, no sé, Eric, que a mí me parece una conferencia flojísima en general, ¿eh? Los 16 equipos. Voy a salvarte a Anaheim, que es verdad que ha tenido un comienzo excepcional. Colorado, eh, quizás el mejor equipo de la liga ahora mismo. Ujú. Y el resto de equipos están muy flojos. O sea, que Chicago esté ahí es un gran mérito de, sobre todo, Pero es de mérito del resto. y, o sea, es un gran mérito de Medard, un super mérito de Spencer Knight, que está haciendo temporada de vecina ahora mismo, y un gran mérito del resto. Para mí, eso Déjame ponerme la medalla. no es normal que estén ahí y están carreados por dos jugadores. Sobre todo, yo no creo que vayan a aguantar toda la temporada así. También porque no creo que el resto de rivales vayan a seguir tan empanados. Ahora mismo, Eric, le están dando vida a equipos que en otras circunstancias podrían estar no muertos, pero ya sí en urgencias, como son, por ejemplo, Edmonton Oilers, Los Angeles Kings, Minnesota Wild, que han empezado fatal Y y están hasta arriba. realmente están en la wildcard y no deberían Están de estar. a 2 partidos, porque o sea, Chicago tiene uno menos, pero están a 2 partidos de estar ahí. Sí, Y realmente, ahí lo que te decía antes, déjame ponerme la medalla ya que acertamos pocas cosas. Yo vaticiné que Spencer Knight tendría un gran desempeño y ahí está. De momento, no sorprendiendo, pero sí llevando pues varias victorias de Chicago, más allá de la aportación de Bedard, se salvan en portería. Y esto hay que ponerlo muy en valor porque la defensa de Chicago no está evitando tiros peligrosos del rival, sino que es Spencer Knight quien los está parando, ¿no? En ese de saves above expected, ¿no? Pues sí. ahí está muy arriba. Y es una defensa que es normal, ¿eh? Esto no es no es, no sé cómo darle palos a Chicago, es una defensa jovencísima, menos Connor Murphy, el resto son semi-rookies o rookies, y es de esperar que Rinzel, que Levshunov cometan errores, Sufren. que sufran, claro, pero es verdad que Vlasic está muy bien, Kaiser está también jugando muy bien, y eso pues sumado a que los jóvenes son jóvenes pero no son malos, y pues la verdad es que aportan, ¿no? Pero sobre todo Spencer Knight está haciendo una temporada ahora mismo brutal. Vamos a ver si aguanta, esperemos
que sí, porque era un portero con un gran futuro cuando fue drafteado, ¿no? Era el próximo Oettinger, el próximo gran portero. Y bueno, el traspaso a los Blackhawks daba un poco de dudas después de esa temporada y media, ¿no? Con muchos problemas, pero de momento mejor imposible. Quería Sí, comentar, Eric, un poco de los Oilers. Es verdad que es un poco siempre lo mismo, ¿no? Pero se merece comentar un poco, ¿no? Perdieron 9-1 contra Colorado, ¿no? Hubo muchas miradas, muchas fotos, muchos señalados. Eric, ¿qué está pasando con los Oilers, ¿no? Porque es verdad que están rascando algunas victorias, pero las están rascando de muchos puntos en prórroga, de milagro, y con la sensación de que no sé, hoy ganan a Blue Jackets, pero la sensación es que ganan por demérito de los Blue Jackets, que se vienen abajo a falta de 10 minutos del partido, cometiendo errores totalmente impropios de un equipo que es profesional, ¿no? De la NHL. Y sí que es verdad que McDavid ha marcado 2 golazos y se ha puesto el equipo en las espaldas, pero si defienden normal, pierden hoy los Oilers, pese a McDavid con la capa, ¿no? Y la sensación de que la defensa está flojísima, que no es solo el Bouchard de siempre que criticamos, parece que Ekholm se está haciendo mayor de verdad, que Wallman, no sé, no, a nivel de puntos va muy bien, pero a sensaciones dentro del hielo no. Nurs, lo de siempre, ¿no, Eric? No, no sé, no. es un poco lo de siempre, pero no por ser lo de siempre tiene que dejar de ser la culpa. O sea, lo hablábamos a principio de la temporada, en la preview, que decíamos, después del contrato que firma McDavid, viendo lo que habían hecho en la confección del equipo, teníamos dudas de si el equipo salía mejor o peor. Ah, ves el rendimiento de Kane, ves el rendimiento de Perry en sus nuevos equipos y piensas, pues quizá sí que es peor el equipo. Pero justo retuiteaba esta mañana, creo, o ayer, un tuit que ponía, ¿no? Bouchard va camino de anotar 10 goles esta temporada, de perder 113 packs Sí. y de marcarse un -56 global. O sea, yo lo siento mucho porque muchas veces puede parecer que le tenemos manía o que es como un poco la coletilla, pero a día de hoy sigue dándonos la razón en la de que sus 40, 50 partidos de hace 3 temporadas, cuando luego se ganó el contrato. No, si se lo han dado ahora, el Sí, contrato. pero me refiero a el estatus que cogió, ¿sabes? Creo que fueron 3 playoffs, ¿no? Los Hace tres playoffs, años. pero han sido estos años, Eric, que ha batido los récords cada año. Se ha hecho 25-30 puntos en cada playoff, este Sí, año y el pero yo pasado. busco el momento en el que se empezó a hablar de él, Hace dos, pues eso. los playoffs de este Hace año, no dos. los otros. Los otros. La primera que pierden, creo que fue, ¿no? Exacto, la primera que pierden, sí, sí, se hizo unos playoffs de locos, la verdad. Sí, y está claro, que, y lo diré siempre, dame defensas que anoten y todo lo que tú quieras, pero tienes que ser capaz de, por lo menos, cumplir en tu zona. Y yo a Bouchard hace mucho tiempo que no lo veo. O sea, es que y creo que en el podcast lo he dicho varias veces. O sea, es el cuarto ala. Y no me parece mal si tu juego tiene o sea, lo haces como un diamante y pones a Ekholm atrás y que se la juegue. Pero es que no es así. O sea, siempre deja su lado súper descubierto y además, y se ha visto muchas veces, las pérdidas de disco en Sí. zona neutra, en esa zona derecha, y que luego acaban en un odd man rush, en un contraataque, en un gol. Y en vallas, Es también, terrible. en vallas también es Es que flojillo. es Es- muy blando, es blando. exacto, es un jugador blando. A mí es la sensación, Eric, de que es un jugador muy bien utilizado por el entrenador, puede ser un super pepino en su especialidad, ¿no? Pues su especialidad es meter 80 puntos gracias a el power play y la salida de pack, pero no le puedes, o sea, si te viene McKinnon, vamos a decir, o te voy a decir otra vez, te viene, Dallas. te tira, no, incluso otro equipo, te tira para arriba, ¿no? El pack te hace un chip. Jarvis, Ajo y vamos a decir, el otro que tú quieras de No Carolina, puede me estar da bien, igual, no lo puede estar bien. revientan, lo van a reventar. Es un tío que está para
poner en face-offs en ataque, jugar Powerplay. power plays y a lo mejor que te juegue contra la cuarta, tercera o segunda línea como mucho del otro equipo. Te enfrentas contra jugadores élite en el forecheck, le van a reventar. Es un jugador que peca mucho de lo que yo llamo, de lo que comentábamos que hacía Sergachev antes, que era esos pases hacia atrás sin mirar, esas cosas de un poco sobrado. Y Bouchard peca de esto y por eso hace estas cagadas que le hemos visto ya varias veces. Esto no desmerece que sea un gran jugador, simplemente creemos que no se está usando como debería y que quede clarísimo, no es Makar. Ni de coña es que el Makar, y por eso no va a ir a las Olimpiadas, porque ¿para qué quieres llevar a Bouchard cuando tienes a uno que es igual de bueno o más bueno aún en ataque y le da 5.000 patadas en defensa, como es Cale Makar? Entonces Bouchard no va a ir ni de coña. Por mucho que los Oilers lloren y lo que sea, no va a ir Bouchard a las Olimpiadas. Cuanto antes lo asimilen, mejor. Del resto de equipos, Eric, no mucho que Yo hablar. quería comentarte pues que nos daba un poco de miedo, ¿no? El bajón de Utah en la central Sí. y esta semana pues está siendo un poco complicada, veremos. Está en un punto importante para ellos porque encima coincide que Minnesota está apretando otra vez por abajo. Y lleva 2 victorias, ya están ahí y creo que el proyecto de Utah parte por ser capaz de aguantar estas semanas ahora y no empezar a perder estas posiciones porque lo normal es que si Minnesota pasa por encima, no veo a Winnipeg, Minnesota, Dallas y Colorado bajar de ahí. Por lo que ya entraríamos en la pelea, ¿no? De Chicago-Utah. Ahí ya veríamos cómo está, pero ya te entra en juego la otra división. Porque ya te aseguras que aquí en la central tendrás mínimo las 3 plazas más una wildcard, por récord, yo creo. Y luego en la Pacific, encima, pues no contabas con el resurgir, ¿no? de estos DAX tan apabullante, liderando la división con 5 puntos por encima del segundo clasificado, que es Vegas, que lleva 3 partidos perdidos seguidos. Y es que estos Anaheim Ducks, Víctor, llevan 7 victorias consecutivas. Y creo que esto hay que sacarlo aquí. Y que no es solamente el efecto Carlson, un poco de suerte, llámale como quieras. O sea, tú empiezas a ver jugador por jugador y todos están en el nivel en el que se les esperaba cuando el equipo estuviera preparado para competir. Y lo decimos desde que se le dio el puesto de entrenador otra vez. O sea, al final Joel Quenneville te garantiza esto. Y es que tus jugadores estén enchufadísimos, saca lo mejor de ellos, los tiene rectos como un palo, pero es que encima le veo un punto de flexibilidad que les deja inventar que antes no era tan así Quenneville. Y creo que si encima es capaz de adaptarse a la era moderna, ¿no? Y dejar que creen un poco y confiar en que lo vayan a hacer bien, pues con un Jacob Trouba otra vez espectacular. O sea, Kreider al final dando la razón a que el problema era el Madison y no ellos. O sea, da un poco de miedo, ¿eh? Ver tan fuerte a estos de Anaheim para la división, ¿eh? Porque yo pienso en unos Edmonton, unos Kings, o incluso unos Vancouver Canucks que estaban acostumbrados a estar ahí en la pelea y es que ahora tienen un competidor extra. Sí, y también que no son solo los Ducks, ¿no? Es que está pasando los años, los Ducks ya están aquí, los Sharks van a estar aquí dentro de poco, los Flames se están reconstruyendo y los Kings están un poco medio estancados. Pero están Los ahí, ¿eh? Oilers no pinta muy bien la cosa, los Canucks están también ahí a medio estancados como los Kings y estos puestos que ahora, bueno, Anaheim, no sé, a ver, todo puede pasar en la temporada y pueden perder 10 seguidos, pero la sensación no es que vaya a pasar eso, Eric, y es que es un equipo más en playoff y alguien se va a quedar fuera. Sí, sí, sí. Pueden ser este año, quizás se quedan fuera los Canucks, quizás se quedan fuera los Kings o quizás se quedan fuera los Oilers si no espabilan. Así que este es un equipo que parece que se va a ir a playoff y que tiene una plaza ya para ellos Que y están jugando muy bien, ¿eh? No, esto no ya, es, aquí no hay el discurso este de poco de suerte y tal, no. Están jugando muy bien
y están dominando a muchos de sus rivales. Esto no es un poco de suerte, como hemos hablado en otros años con otros equipos, o hemos dicho antes con los Blackhawks. La sensación es que los Ducks es equipo de playoff y que si lo pierden es por de mérito suyo. Pero, por ejemplo, para acabar de poner un poco en perspectiva, los años pasados, las temporadas anteriores, si a estas alturas de temporada Mason McTavish llevaba 3 goles, era sinónimo de que el equipo estaba bastante en el pozo. En A- ataque estaban muy secos, Eric, si es que nadie generaba, Exacto. Y no era solo... a día de hoy, McTavish lleva 3 goles y no es ni un problema porque los goles que no mete él los está metiendo o Seneke o Gautier, que ya lo mencionamos la semana pasada, o sea, no se le está dando suficiente mérito a este jugador. Y la primera línea de Kreider, Carlson, Terry, pero luego tienes un Batrano, tienes, o sea, están a un punto de que un roster, ¿no? Que podía salvarse eh, en la dinámica del año pasado, ¿no? La mitad, ahora mismo tienes el 100% de la plantilla enchufadísima Sí, y, el único y jugador, creyéndoselo. Eric, el único jugador que está un poco por debajo en ataque es Batrano, que ha pasado de Mm, jugar primera línea a jugar tercera línea, y es entendible también que bajen sus números cuando le han pasado 6 tíos por la derecha. Es entendible, vamos, no es raro. sí, sí. Pero sí, todos están mucho mejor y es el factor entrenador a lo bestia, porque es verdad que es un caso muy bestia, también de éxito, Es ¿no? el extremo del éxito, del cambio, de la evolución Eh, con el cambio de entrenador. Pues sí, Víctor, tenemos a Anaheim ahí luchando para ganar el este a día de hoy. Obviamente no deja de ser un poco overreaction. O sea, creo que todavía estamos en esa fase, ya al final. O sea, como decíamos al principio del episodio, ya empiezan a verse inercias y tendencias, de la misma manera que hablamos así de Anaheim. La preocupación por los propios Blues o los Predators, por ejemplo, creo que también son notorios, Víctor. Sí, al final los Predators especialmente parece que están destinados otro año más a tener un pick ahí en los últimos 10 y es bastante preocupante. Creo que realmente necesitan un cambio en todos los aspectos y ya no estamos hablando solo de en el hielo, creo que hay que plantearse cambios en entrenador, en gestión y como diría un amigo mío, quemar la casa y volver a construirla porque la verdad es que pinta fatal y tienen algunos jugadores que les pueden retornar piezas interesantes y creo que el camino de Nashville pasa por una reconstrucción completa. Yo creo que se puede decir que ha sido un fracaso el proyecto. ¿Ves que Forsberg y Josi se van a retirar Preds o que van a buscar la copa en algún otro equipo? Forsberg seguro que no. Yo sí, es que tiene muchas lesiones. Yo sí puede que sí que acabe en Nashville, pero que acabe sobre todo por las lesiones, ¿no? Que es un jugador que está teniendo muchos problemas y no sé cuánto de lejos está el fin de su carrera. Está teniendo muchos problemas. Tengo dudas con Ya, este jugador. es como un poco, ¿no? Eh, me quedo en el barco mientras se hunde, me voy. O sea, al final es esa dicotomía siempre de servir un poco a quien te ha llevado a lo más alto o buscar tu éxito propio, ¿no? En otros lares. Yo creo que Forsberg es carne de traspaso como el proyecto siga así, porque tiene muchísimo mercado. Ujú. Creo que puede sacar rondas muy altas y algún que otro prospect seguro a cambio. Y también me gustaría saber cómo lo vive él, porque al final estamos hablando de un jugador que en cualquier otro equipo, pues es un asset, es un arma, vamos, es un línea uno línea 2 facilísimo para cualquier contender. Pero bueno, a ver cómo va avanzando ¿no? Ahora entraremos en el segundo tramo de 4, ¿no? De esta Sí. temporada, si la dividimos en pues eso, 20 partidos por parte. Y si nos vamos a la conferencia este, Víctor, Montreal sigue primera con 22 puntos. Y para mí, la sorpresa de la temporada a día de hoy, estos Boston Bruins,
7 victorias consecutivas. Creo que, lo dijimos en la previa, era de las peores plantillas de la NHL, con una de las defensas más dudosas. Y fíjate, están encajando muchísimos goles, eso es así, pero se están llevando los partidos y realmente pues ahí con 22 puntos, 2 partidos más que Montreal, eso sí, los tenemos ahí arriba. Luego tenemos Ottawa con 20 puntos, Tampa con 18, luego Detroit, que ha perdido los últimos 3 partidos consecutivos, también con 18. Ujú. Florida, que va haciendo, está ganando uno y perdiendo otro, con 17. Y el que para mí es uno de los equipos que más foco tenían por haber perdido a uno de sus jugadores estrella, como era Mitch Marner. Tenemos aquí a estos Toronto Maple Leafs con 17 puntos también. Pero lo que más preocupa son estas 3 derrotas consecutivas y cierra la clasificación del Atlantic los Buffalo Sabres con 14 puntos y 3 derrotas también en fila. Sí, en esta división yo creo que sobre todo hay que tener en cuenta, ¿no?, que los porteros están teniendo un papel muy clave y están influenciando sobre todo a los 3 equipos últimos, ¿no? Bobrovsky, Stolarz, y en Buffalo ya estamos viendo que no se puede señalar a Lyon, la verdad está haciendo mucho, pero están teniendo mucha inestabilidad, ¿no? Y yo creo que sobre todo a los Leafs y a los Panthers, bueno, los Panthers es una más de todos los problemas que están teniendo, ¿no? Ya comentamos que 3 años seguidos es muchísimo desgaste y lo están empezando a notar en muchísimos frentes, ¿no? Pero sí que creo que los Levs están notando mucho la baja de Wall, que les dio una gran estabilidad con Stolarz, ¿no? Y este año Stolarz no está siendo muy fino, Eric. No, No está jugando mal Toronto, es simplemente que está encajando más goles de los que debería. me salió, Víctor, la información de cuáles eran las peores porterías en cuanto a paradas y ahí estaba Toronto, estaba con los Blues, con Oilers, que está siendo una evidencia, estaba Nashville y me sorprendió porque estaba Utah. Y Lo de los Blues también en portería este año se está hablando poco y Binnington va a ir a las Olimpiadas seguro, pero están horribles, Binnington y Hofer, especialmente es- Binnington está horrible. está siendo la condena del equipo porque tú ves un partido de los Blues y no merecen estar en la cola, ¿eh? Y bueno, Más el follón con Kyrgios, que lo tenemos allí también. bueno es una manera de intentar espabilar al equipo, ¿no? Sí, es un golpe encima de la mesa Es para un que nadie jugador, se vea. claro, esto lo hemos visto, muchos entrenadores tienen a Sí. veces que dar, ¿no? Cooper ha puesto Cooper, te iba a decir, con Cooper lo ha hecho Kucherov, cada año. lo ha hecho, así que Kairu, que es mucho menos, pues es un jugador fácil de señalar. Además, es un jugador que no le gusta defender, vamos a decirlo así, ¿no? Mm, Y entonces, bueno, es un fácil señalado, ¿no? sí. Pero sí, lo de Toronto, a ver, queda muchísima temporada y es verdad que está todo súper parejo, pues gracias para estos equipos, ¿no? Pero Toronto, si de verdad quiere llegar a ganar rondas en playoff otra vez, va a necesitar mejorar en portería, ¿no? Y en equipos especiales, porque me salía esta mañana una noticia también, eh, y en Power Play están también súper abajo, un 17% solamente, cuando es un equipo que en principio, aun y la pérdida de Mitch Marner, sigue teniendo un equipo especial de ataque bastante potente, pero es que has perdido a una pieza fundamental para tus equipos especiales, tanto el Power Play como el penalty kill, porque no olvidemos Sí, que Marner es un grandísimo penalty killer, algo que muchas veces no se valora, y también en penalty kill Toronto está en un 77, o sea, creo que está por debajo de la media en ambos, cuando las últimas temporadas había tenido grandes registros, y a eso le sumas este nivel de portería que el año pasado tan alto tuvieron Wall y Stolarz, pues creo que es bastante eh, explicativo de lo que está ocurriendo en Toronto. Está claro que por ahí tienen que atacarlo, pero ahí empieza a meterse ya ese número de cantidad de partidos en la que tienes que empezar a mover cosas. O sea, ya no todo es esperar a que se pongan al nivel los porteros, a que vayan entrando los goles. Aquí ya tienes que empezar a hacer otras cosas, Víctor.
El power play es demasiado bueno para mantenerse en esos números, ¿no? Va a subir seguro. Yo no me preocuparía por el power play. Es verdad que en penalty kill perder a Marner es una baja muy sensible y sumado a la inestabilidad en portería, creo que se explican cosas, ¿no, Eric? Sí, Vamos a darle un poco más de margen por, como he dicho, están a una victoria de volver a estar en Wildcard. sí, 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 está todo muy No hay apretado. problema. Está todo muy Pero apretado. la sensación yo creo que es que no dan miedo, Eric. Y eso es lo seguramente más preocupante, ¿no? Para los rivales, ¿no? Hay para los rivales, pero para los fans, ¿no? De Toronto, que yo veía el año pasado a Toronto y digo, este equipo puede ganar". Y ahora veo a Toronto y no lo pienso. No, Pero no también es es. verdad que no pienso esto de ningún equipo del Atlántico. Así que, dicho sea, vamos, que está Sí, cualquiera puede coger, ¿no? Esas victorias. Quería hablar ahora, un poco de Boston y de Ottawa. venga, dale. Boston lo has comentado, sí que es verdad que es con diferencia, ¿no? La sorpresa de la división. Yo no daba un duro por ellos. Swayman está mejor, no mucho mejor, porque es verdad que está En encajando. porcentajes tampoco, y en saves above expected tampoco está siendo. Pero sí, está mejor, que A el año pasado mejor, sí, estuvo sí. muy mal. Estuvo muy mal. Mejor está. Y yo sí que me parece que están siendo carreados, ¿no? Por una, vamos a decirlo así, ¿no? Por Pasternak, especialmente, ¿no? Que está ahora mismo para MVP de la liga. Me da la sensación que en el momento en el que pete, que creo que va a petar, porque es muy difícil sostener este nivel de juego tanto tiempo, porque ya lo lleva desde principios de Sí, 2025. En algún momento yo creo que pegará un bajón. Puede ser también cuando se junte con las Olimpiadas y tal, y me parece que en ese momento Boston se puede desmoronar. Vamos a ver cuánta ventaja sacan de puntos. De momento tiene una gran racha. Yo no me los creo, la verdad. Sí que hay jugadores que están destacando y se está notando mucho que McAvoy ha subido un poco el nivel, que ha vuelto Hampus Lincoln, también se está notando. sí, pero lo normal es que Morgan Geeky baje su rendimiento, Claro, también. que Pavel Sacha baje su rendimiento. De hecho, Zaka estaba muy rumoreado para ser traspasado. O sea, Boston no está pensando en playoff. Boston está pensando aún en vender a jugadores ahora que está el valor alto, ¿no? Eso te da un poco la sensación de que no se lo creen mucho ellos tampoco, ¿no? Que Ujú. puede ser una buena racha, pero bueno, vamos a ver qué Bueno, sigue pero pasando, ¿no? Durante estas semanas, de momento, que lo disfruten. sí, sí, sí. ¿Y de Ottawa qué querías De Ottawa comentarme? quiero decir que este año están rascando victorias con un Ulmark que da pena. Poroso. Sí, muy poroso y aún así está rascando, él mismo las está rascando también, pero Ulmark está muy flojo y aún así están sacando muchas victorias y con Brady Tkachuk, que para mí no es su atacante más talentoso, pero sí es el atacante que hace que el resto jueguen mejor, por lo que genera, ¿no? Tanto en liderazgo como en espacios en el hielo. Ujú. Eh, Creo que es un jugador clave, ¿no? Seguramente el jugador más importante de los Senators, aunque para mí no es el mejor, si se entiende esto, ¿no? No, Sí, se entiende. Sí que es verdad que obviamente te vienen rápido a la mente, pues Stutzle, Batterson, que está jugando súper bien, sí, Shane Pinto, que parece que es el goleador que necesitaba también este equipo. Pero está claro que si Brady Kachuk está, todo gira en torno a él. exacto, Ya no solo en el equipo, sino en la organización de las líneas de sus rivales. O sea, creo que condiciona mucho. O sea, creo que es un buen exacto. condicionador de juego. Condiciona muchísimo el que más de todos los Senators. Eso no hay para, o sea, en ese sentido creo que es el jugador más importante, aunque no me parezca el más bueno, sobre todo teniendo a Stutzle, Sanderson y Batterson, que están mostrando un nivel muy alto, pero Kachak lo condiciona todo, ¿no? Y hace que ellos sean mejores aún. Y está fuera, y claro, están rascando muchas victorias, y este sí que creo que es un equipo que ahora mismo, Eric, lo ves, imagínate, Pittsburgh contra Ottawa en playoff. Y dices, bueno, no me da mucho miedo, ¿no? Pero sí que la inercia que están pillando de rascar tantas victorias, pese a todos los condicionantes, creo que los hacen un equipo que pueden ser peligrosos Sí, y sí, llegan sin a duda. playoff. Y creo que es un equipo que hay que tenerle ojo y ir siguiendo la evolución, Sí, porque sí. habían empezado un poco flojos, pero rascar victorias así es de equipo campeón, ¿sabes? Sobre todo por lo que comentas, porque lo están haciendo
con un Ulmark muy por debajo de su nivel. Sí. Y a poco que se ponga a tono, Ottawa, pues yo creo que es un equipo candidato a quedarse en las 3 primeras plazas del Atlantic. Y si te parece, rápidamente Ujú. pasamos a la Metro, Sí. porque por razones familiares uno tiene que irse. Y tenemos a los Devils primeros con 23 puntos, Carolina Hurricanes con 22, Penguins con 21, pero 2 derrotas consecutivas, Ujú. Flyers con 18, igual que Islanders y Rangers, que parecen que los dos equipos de Nueva York se han puesto un poco las pilas esta semana. Y cierran la división Capitals y Blue Jackets con 17 puntos. Aquí todavía está todo un poco más apretado porque los dos equipos que están por debajo tienen un partido menos Ujú. que, por ejemplo, New York o Pittsburgh, que tienen 17, así que está todo súper apretado, no hay grandes rachas, ahí lo veis, perdido 1, ganado 2, Sí. no hay grandes diferencias. A mí me gustaría destacar algo que ya hablamos la semana pasada y es el buen nivel de estos Devils, que yo creo que siguen rezándole a todos los santos para que Jack Hughes no se lesione, porque está claro que cuando está él, las líneas están muy compensadas, Víctor, y todo funciona a las mil maravillas. Una vez falta Jack Hughes, creo que ya las combinaciones empiezan a ser un poco más parche y no Sí. tanto sinergias perfectas. Ujú. Y me gustaría hablar de los equipos de Nueva York, y creo que es súper importante para la liga, para la NHL, que tanto Islanders como Rangers se enganchen a esta división, porque si todo seguía como la temporada anterior, la Metro pierde muchísimo, Víctor. Y cuando Islanders y Rangers están ahí, siempre encuentran rivales para quien disputarle la división. Y creo que es donde está la gracia de esta Metro, ¿no? Y aprovechar además esta época donde Devils y Hurricanes están arriba, es importante que esa tercera plaza fija y las posibles wildcards estén disputadísimas y que el mercado de Nueva York pues tenga su cuota. Te voy a comentar los 8 equipos en 2 minutos, Venga, rápido, y si hay alguna cosa reto. que quieras, me la dices. De los Devils, para mí el equipo que mejor está jugando de la conferencia este, la verdad, da gusto verles, ¿no? Pese a porteros un poco flojos, deberían estar en playoffs sin problemas. Ojo a Gritsiuk, que creo que a medida que los partidos suban va a ir subiendo de línea, ahora ya está en la segunda, que es un muy buen sitio con Meyer y Hischer. Carolina, para mí el mejor equipo de la conferencia, van a estar sin ningún problema en playoff, creo que es el equipo candidato a llegar a la final de la Stanley por esta división, por esta conferencia. Kochetkov ha vuelto y va a ser muy importante ver cómo juega Kochetkov este año para el equipo. Y ojo que Carolina está ahí arriba con el peor o segundo peor registro de Power Play, con un 11 o 12%, que vi un tuit esta Sí. mañana. O sea, imagínate cuando empieza a funcionar ese Power Play. Sí, sí, es el equipo a seguir en la Ya conferencia. está. Pittsburgh, de momento muy bien. Vamos a ver cuánto dura. De momento muy bien, la verdad. Nada que comentar. Las 2 derrotas son, bueno, no, es normal. Filadelfia creo que es insostenible este nivel de encajar tan pocos goles. No me fío, lo comentamos, no nos fiamos de estos porteros. Para mí es equipo claro que va a empezar a caer puestos. No van a seguir rascando partidos Y es que 2-0. les No, cuesta horrores marcar, exacto. horrores. Y eso sí que lo veo igual, lo que no veo igual es que encajen tampoco. Islanders, muy raros, la verdad, están jugando muy bien, están anotando muchísimo, están encajando muchísimo, un equipo muy divertido. Creo que si eres fan de los Islanders estás disfrutando de la montaña rusa de emociones, ¿no? Creo que equipo que puede llegar a Wildcard este año también. De las mejores versiones de Bo Horvat de los últimos Sí, años, ¿eh? no, Bo Horvat está para plantearse Olimpiadas. El problema es lo que ya comentamos, Sí, sí. equipo súper profundo, pero está a un nivel Pero el excelente. mejor Horvat desde antes del COVID, ¿eh? El mejor Horvat igual de la carrera entera directamente, Sí, porque sí, está nos teniendo podríamos dar la mano. un Nos nivel podríamos dar la mano. espectacular. Sí. Rangers, no me gusta nada la dinámica, equipo raro, pero sí que creo que igual podrían rascar playoff porque ese ataque va a meter goles, hay mucha calidad. Y ha vuelto Trocheck, y mucho ojo con Trocheck, que es un jugador, comentábamos antes de Brady Tkachuk, es un jugador que también influencia mucho el juego. Es muy físico, atrae mucho la atención y eso libera espacios a los compañeros. Ojo con Trocheck.
Sí, Y pero luego tienen que anotar, tienen que anotar. tienen que anotar. Washington sí que creo que van a subir, sí que les veo encajando poco y creo que meterán más goles. Están en una racha un poco rara, ¿no? Como el año pasado les entraba todo y este año les entra muy poco. Están en su resaca particular, yo creo. Sí, pero lo normal es que vayan subiendo. Y luego Columbus, raretes, ¿no? También me da la sensación un poco como los Islanders. Hay partidos que se pasan por donde quieren a los Oilers, aunque luego y luego en 10 minutos tiran a la basura, ¿no? Como vimos el otro día. Pero Les bueno, falta. yo no los descarto, a los Blue Jackets No, 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 no. para nada. Y creo que incluso ellos son conscientes que llevan 2 o 3 victorias más de lo que estaba estipulado. Pero cuando he visto algún partido esta temporada de ellos, o los resúmenes, que sabéis que los vemos tanto Víctor como yo, casi todos, de cada día, les falta el punto este asesino, ¿sabes? El Ah, punto sí, de sí, de momento sí. Sí. este punto anotador, este punto de ir de avasallar más al equipo, tienen un juego un poco más, ¿no? Compacto, más comedido y le falta, yo creo, un poco de descaro y de creerse pues más jugadas de estas de ataque. Pero, como has dicho tú, no se les tiene que descartar y la clasificación así lo dice. O sea, Se está notando están. mucho, Eric, que Monahan no es el del año pasado y ha pegado un bajón considerable en rendimiento. Es verdad que Marchenko está a modo superestrella otra vez y que Voronkov Sí. también es muy bueno, pero se nota que, Berensky está un poquito abajo también, a lo que claro, nos es tiene que el año pasado acostumbrados. fue el segundo mejor defensa de la liga, Sí, 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 Entonces sí, se sí. nota que eso, que ha pegado, sobre todo yo diría que Monahan y que Kent Johnson también han pegado un bajón de nivel y lo está Sí, notando el equipo en ataque. El resto está bien, algunos jugando mucho mejor, pero vamos a ver. sí. Es un equipo Es- que yo no lo descarto aún, Para mí, no, pero es lo que decíamos también en la preview. Al final, Bunchener, Fantilli, Sillinger, pues bueno, ¿son buenos jugadores? Sí. ¿Son diferenciales y killers que te deciden partidos? Ahí ya tenemos más dudas. Y está claro que la cara que nos está mostrando este equipo es esta, la de que compiten y que dan la cara y se van de los partidos con la cabeza alta. Pero si quieren llegar a Wildcard o Playoff, pues obviamente tendrán que dar un paso al frente, pues como ha dado Kirill Marchenko, ¿no? Que comentabas tú que está en modo All-Star y que es una de las alegrías de este equipo. O sea, al final necesitaban encontrar este tipo de jugadores jóvenes que despegaran. Pero a día de hoy tenemos estas divisiones. Víctor, creo que sigue todo bastante abierto en el este, que está muy divertido. En el oeste hablábamos, ¿no? De las sorpresas de los equipos jóvenes también, algo que nos alegra mucho. Y nada, nos vemos la semana que viene con más actualidad y disfrutando de la NHL. Víctor, muchas gracias por participar como siempre. muchas gracias a ti, Eric. Nos vemos en una semana. Y nada, muchísimas gracias a vosotras y vosotros que nos escucháis cada semana. Ya lo sabéis, aquí intentamos vaticinar y poner la cruz en algún jugador para que se dediquen a hacer luego lo contrario, como ha sido lo de Heiskan en esta última semana, a favor de él, o de Scheifele en contra, que también dijimos que estaba súper bien, y desde que lo dijimos, Víctor, los Jets los fans de los Jets nos están insultando. Sí, pero ha vuelto Perfetti, Y ahora que vuelve Perfetti, otro jugador a seguir, vamos a Sí, ver señor. cómo ha vuelto Perfetti, un poco más veterano, que puede ser jugador sorprendente este año. La semana que viene comentamos qué tal perfecto. Chao, chao, chao.